nuestra última sesión del taller intangible de lectura y escritura de fábulas. Fíjense, vamos a comenzar hoy de una vez leyendo algunas fábulas contemporáneas. Nuestro tema, en este caso para cerrar, es la fábula en Venezuela en el siglo XXI. Aunque este autor que vamos a leer acá es realmente estadounidense, es Clifton Ross, pero Clifton Ross vivió durante aproximadamente un par de años acá en Venezuela, entre 2005, 2006, 2007. Estando acá en Venezuela, este escritor y es cineasta también, escritor y cineasta estadounidense, Clifton Ross publicó con la editorial Casa Tomada en ese año 2007 o 2006, por ahí, bueno, un libro de fábulas, Fábulas para un campo abierto, se titula el libro. Entonces nos llama la atención que este autor estadounidense, acá en Venezuela, escribiera y publicara un libro de fábulas. Habría que ver o estudiar pues cómo está la escritura del género fábula, si se está cultivando en Estados Unidos. Probablemente no, o sí, pero muy poco, igual que acá en Venezuela en todo caso. Sin embargo, en Venezuela nos llama la atención el fenómeno creciente, pues. La razón por la que coloco a Clifton Ross para abrir nuestra última sesión de hoy es porque vamos a ir viendo, vamos a ir cerrándonos, pues, digamos, en el territorio. Entonces, Clifton Ross, nacido en el año 53, escribe esta fábula dentro del libro que les comenté, titulada Tortuga en vuelo. De nuevo les pido disculpas por las ilustraciones infantiles, pero bueno, es lo que se consigue para ilustrar un poco. Igual recordemos, bueno, no hay prácticamente ya nada infantil en la fábula contemporánea, prácticamente. Las tortugas jóvenes decidieron volar. Disculpen. El libro está traducido por Germán Maracara, sin embargo yo hice una traducción personal. Las tortugas jóvenes decidieron volar, así que comenzaron a fabricar alas. En principio utilizaron lo que tenían más fácilmente a la mano, moldeando pacienzudamente plumas de barro alrededor de sus gruesas patas. Naturalmente esto no funcionó muy bien. Una desafortunada caída por un precipicio, aunque ese es otro cuento, las disuadió de próximos experimentos en esa dirección. Estudiando el revoloteo de las moscas alrededor de sus cabezas, el de las jugosas que amaban merendar en esas perezosas tardes junto al charco, decidieron usar un material más ligero. Pero las varas del charco eran muy delgadas e incómodas para tejer, y las tortugas no son precisamente famosas por sus tejidos. Y las hojas de los árboles eran muy ligeras e inertes como para atraparlas, ya que el viento risueño se las llevaba. Al final se congregaron cabizbajas para tratar de llegar a una nueva solución. Formaron comités y grupos de trabajo, diseñaron estrategias y diagramas, pero solo para terminar encontrándose lejos de cualquier solución. Entonces, una tortuga vieja, tan vieja que el color de su caparazón se había caído tras tantos años de sol, se arrastró lentamente hasta el charco, meneando la cabeza de un lado a otro con su corpulento cuello, y las jóvenes observaron cómo entró al pozo graciosamente flotante, surcando las tranquilas aguas verdes. Fíjense que esta fábula de Clifton Ross presenta varias características, ¿no? Aparte de que, bueno, del tema de casi que, bueno, la predicción del mito de Ícaro, ¿no? Pero de una manera diferente, por supuesto. Fíjense que están todos los elementos de la humanización, está ese conflicto, digamos, interno de las tortugas como personaje colectivo, ¿no?
las tortugas tratando de encontrar una solución porque bueno, se les ocurrió que querían volar y bueno, ¿cómo hacemos para volar? Eh, entonces, todo ese conflicto interno del personaje nos va a llamar la atención, es algo que ya venimos hablando, que va a explotar mucho la fábula eh, contemporánea, ¿no? Tratar de hacer el personaje de la fábula, o sea, de darle un poquito de profundidad, digamos. Eh, de resto, bueno, vemos la ironía, el hecho de que una tortuga quiera volar ya es un elemento irónico, una ironía muy clásica, pero que está allí presente. Pero una de las cosas que nos va a llamar la atención es, como ya advertíamos en la sesión pasada, el tratamiento del título. Como la fábula desde el título ya presenta una propuesta estética, no es nada más. O sea, la fábula pudo haberse titulado Las tortugas que querían volar, pero no. El título de la fábula, literalmente así traducido al español, Turtles in Flight, entonces, tortugas en vuelo, ¿no? Bueno, tortuga en vuelo en singular. Entonces, claro, si el título de la fábula es Tortuga en vuelo, y además llega el facilitador del taller y coloca una tortuguita con alas en la esquina, claro, el lector tiende a pensar que, bueno, que la fábula va a hablar sobre, efectivamente, tortugas que vuelan. Lo irónico del asunto es que la única tortuga que vuela es la tortuga vieja al final del relato, que no es que vuele por el aire, sino que su manera de desplazarse en el agua, en el pozo, en el charco, se parece mucho a volar. Es como volar. Y eso de alguna manera es lo que trata, digamos que de aleccionar la tortuga vieja a las tortugas jóvenes. O sea, que no hay por qué volar en el cielo, digamos, ¿no? Sino que volar a la altura de donde se puede. Como tal vez como el adaptarse, saber adaptarse a las circunstancias, eso sería como una moraleja que podríamos extraer de esta fábula. O una cosmovisión simplemente, es la cosmovisión del autor plasmada a través de este conflicto interno de las tortugas que quieren volar y efectivamente no pueden, pero hay una que les demuestra qué se puede hacer en lugar de volar por el aire. Vamos a ver esta fábula interesantísima. Josu Landa, filósofo y escritor, él es venezolano, pero tiene muchos años residenciado en México. Sin embargo, bueno, él publicó a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde de por sí él da clases. Él publicó en el año 2014 un libro titulado Anafábulas. O sea, ese prefijo, ¿no? Ana. O sea, como que realmente no son fábulas, pero a lo mejor sí son. Bueno, sí son fábulas. Entonces, fíjense, él dentro de las fábulas que contiene el libro Anafábulas, que es un libro sumamente interesante, está accesible en internet, está esta fábula sumamente breve que se titula Gajes de la conciencia. Fíjense el título, ¿no? Gajes de la conciencia, de Josu Landa. Esta mañana la mariposa se negó a volar. La sentía un poco rara desde que le hablé de la teoría del caos, pero no le di importancia. Nunca más volveré a volar. No quiero ser responsable de otro tifón en el lejano oriente, explicó. Esa es la fábula. ¿Hay una moraleja? Yo creo que no. ¿Hay una cosmovisión del autor? Probablemente, eso sí. Entonces lo interesante es cómo el elemento de la humanización, el recurso del diálogo, el conflicto interno del personaje, está todo sumamente y magistralmente, además, condensado en esta fábula de escasas palabras, de escasas líneas, con un trabajo de una alta factura, pues, literaria, de una contemporaneidad además absoluta.
Y entonces nos va a llamar la atención dentro de este desarrollo evolutivo que vemos en la historia, que hemos venido viendo en la historia de la fábula como género literario, vamos a notar el título. El título no es La mariposa que no quiso volar más. No. El título no es Mi diálogo con la mariposa. No. El título es Gajes de la conciencia. O sea, cosas que pasan en el interior de la mente. ¿En el interior de la mente de quién en este caso? De un personaje humanizado, que en este caso es una mariposa. Una mariposa que no quiere volar porque se acaba de enterar de la teoría del caos. Entonces, claro, un elemento irónico sumamente potente porque, bueno, recordemos que la teoría del caos, uno de sus elementos, o de sus cosas, pues, de sus teorías, es la del efecto mariposa. El efecto mariposa dice que, bueno, que basta que una mariposa aletee de esta parte del hemisferio para que eso ocasione movimientos del viento, pues ondas de viento que terminen causando un tifón en el lejano oriente. Entonces, bueno, la mariposa al enterarse de eso no quiere volar más, no quiere ser culpable de eso. ¿Cuál sería la cosmovisión? Porque moraleja no hay. ¿Cuál sería la cosmovisión? La cosmovisión del autor en este caso, planteado desde un punto de vista muy, muy irónico dentro de la realidad interna del personaje de la mariposa. La cosmovisión en esta fábula es algo que prácticamente más bien queda a responsabilidad del lector. O sea, en este caso el escritor no nos está imponiendo su cosmovisión, sino que nos está presentando una ironía a través de un tópico, a través de un personaje ficcional, humanizado, y entonces lo que nosotros podamos concluir de esta fábula para aprendizaje personal, si queremos sacarle un aprendizaje práctico, que ha sido siempre el objetivo de la fábula, bueno, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Un poco, esto es un poco una depuración de ese trabajo de deslastrarse de la moraleja que hacía Luis Goytisolo, ¿no? O sea, ya no es deslastrarse de la moraleja y ya está, y hacer una fábula prácticamente vacía, sino que esta fábula contiene mucho, pero lo que contiene no está en el texto. Ahí podríamos hablar incluso de estética de la recepción, sino que lo que contiene de lleno esta fábula está sobre todo en la percepción del lector. Fábula sumamente interesante y genial. Fíjense, un poco más contemporáneo tenemos este autor venezolano también, por supuesto de ascendencia italiana. Estamos viendo cómo hay una universalización, ¿no? La cultura venezolana no vista como una cosa cerrada, sino como algo amplio, ¿no? Desterritorializado, si podemos decirlo de esa manera. Además, bueno, que hoy en día las teorías culturales hablan mucho de este tema. Marco Gentile publica en el año 2014, en el año 2007, perdón, bueno, por allí, disculpen que no preciso la fecha en este momento, recientemente publica un libro titulado El demonio raquítico, un libro que publica El perro y la rana dentro de su colección Cada día un libro muy corto, con muchos relatos que no son fábulas, pero también con muchas fábulas dentro del mismo. Una de esas fábulas que llama poderosamente la atención a quienes estudiamos el género fábula es una que se titula La Pasión. Nada más sáquenlo por el título, que tiene que ver la pasión con esta ilustración que yo les coloco acá. Si están perdidos, esa es la intención. Hemos empezado a notar entonces, quienes cultivan la fábula contemporáneamente, prestan especial atención
al tratamiento del título, a cómo desde el título se empiezan a utilizar recursos narrativos que en este caso se emparentan más al cuento de suspenso. Nos tiene en suspenso en este momento de qué se trata una fábula titulada La Pasión, cuya ilustración muy malintencionadamente colocada por el facilitador de este taller es un cenicero con un montón de cigarros allí tirados, de colillas. Bueno, leemos la fábula. No consiento este destino. La fábula está narrada en primera persona. Otro detalle importantísimo. No consiento este destino. No pueden obligarme a permanecer en una fosa común. Todos aquí son cadáveres que han aceptado su derrota y yacen inútiles, acongojados entre las cenizas de lo que una vez fueron sus brasas ardientes. Yo renaceré como el ave fénix y seré aún más de lo que fui. No importa si se extinguió mi vida de cigarro, cambiaré la historia del cenicero. La ironía y la crueldad en esta fábula es terrible. O sea, es mentira que un pobre resto de cigarrillo va a renacer. Es imposible. La ironía, el sarcasmo, el cinismo, todo eso constreñido dentro de un humor, prácticamente un humor negro, un humor muy birsiano, muy Ambrose Bierce, nos permite ver cómo la fábula se ha ido transformando completamente en otra cosa, alejada de esa fábula clásica, esópica, de ese apólogo tan caro a Alfonso el Sabio, a Iriarte y Samaniego, a Jean de La Fontaine, incluso hasta alejándose ya de la intención de moralizar desde la crueldad que hacía un poco Ambrose Bierce precisamente, que hacía Francisco Pimentel. O sea, cada vez la fábula más entregando al lector una pieza estética para que sea el lector quien encuentre su propia cosmovisión. ¿Qué es el cigarro? ¿Qué es la colilla de cigarro dentro de esta humanizada, dentro de esta fábula? Que es un personaje derrotado, que intenta reponerse de la derrota. Es un personaje que no se ha dado cuenta de que está derrotado y cree que puede, entre comillas, salvar el mundo, cambiar la historia del cenicero. ¿Cómo cambias la historia de un montón de muertos, de un montón de cadáveres? O sea, un montón de elementos interesantísimos que empiezan a mover otras cosas en el lector que no están debidamente ceñidas, estrictamente ceñidas a la posición, a la cosmovisión del autor. Entonces, sumamente interesante, porque ya desde el título ya empieza esa intención de dejarnos en esa incertidumbre, ¿no? Que es también un poco algo de lo que hablan las teorías posmodernas de la literatura, ¿no? La obra abierta, la incertidumbre. Estos elementos están presentes en la fábula contemporánea, ineludiblemente, porque es un género literario más, como cualquier otro, no es un género menor. Es al final la conclusión a la que debemos tratar de llegar, o por lo menos es el planteamiento con el que yo presento este taller, ya finalizando. Entonces, vamos a comentar ahora un poco el segundo extracto del pequeño prólogo dedicado del que les hablaba la sesión anterior, escrito por mí para mi libro Ecofábulas. El segundo extracto del prólogo al libro Ecofábulas. Miren, este libro yo lo publiqué en el año 2014, pero estaba escrito desde el año 1998. Solo que como pasa siempre a muchos de nosotros escritores venezolanos, que escribimos hoy una cosa y sale publicada un montón de años después. Entonces yo preferí siempre hacer uso de técnicas narrativas menos clásicas, y por ello los títulos aluden cínicamente a las situaciones, es decir, a la acción sucedida en el texto. Lo que pudiera ser el hombre y el toro, yo lo he titulado El ventajista. Y
estoy colocando el ejemplo de la fábula que por cierto abre el libro. Fíjense que ya, o sea, ya es manifiesta la intención de pensar estéticamente el título de la fábula. Por supuesto, no es algo mío porque yo soy un genio, o sea, es algo que ya lo vienen haciendo varios autores desde hace mucho tiempo. Entonces, dando la posibilidad al lector de descubrir lo que está leyendo antes de que el autor se lo diga. Lo que conocemos como moraleja en la fábula, que está siempre relacionada con asuntos medio prácticos y medio filosóficos a la vez, o a cierta sabiduría popular, yo lo he encerrado en un solo tema. En este caso, bueno, el libro Ecofábulas presenta un tema en específico, bueno, ya por otras razones. Pero en todo caso lo importante es que veamos que la fábula no está ya circunscrita a la intención apologética, sino que desde la crueldad puedes mover otras cosas. Entonces yo lo he encerrado en el tema de la ecología. Porque además en este caso se trata de fábulas escritas para jóvenes, no en general para todo el público. Sin embargo, aunque la moraleja de la fábula siempre es clara y precisa, he tratado de hacer reflexionar desde la crueldad para así estremecerte a ti, joven lector, ubicándote desde el punto de vista siempre del animal que sufre las vicisitudes. Ok. Entonces, bueno, quería como que dejar esto en claro, cómo hay una intención manifiesta, yo la expreso acá como escritor de fábulas, pero es algo manifiesto, expreso, evidente, pues no manifiesto, pero sí evidente, en los autores que hemos venido leyendo estas últimas 2 sesiones, 3, en donde, bueno, ya el tratamiento del título, el tratamiento de la moraleja, de la cosmovisión, el tratamiento de los personajes incluso, tiene otro punto de vista, otra perspectiva totalmente diferente a la clásica y a la moderna. O sea, la fábula contemporánea está inserta completamente dentro de una intención contemporánea de la literatura, que es de presentar obras que generen en el lector reflexiones propias, o sea, que la cosmovisión no sea impuesta por el escritor. En todo caso, bueno, deseo cerrar mostrando una de esas fábulas de mi autoría, para llegar a la conclusión formal de la fábula contemporánea. Esta fábula que escogí para ustedes se titula Buena Puntería. Bueno, ya la ilustración les avisa de qué se trata en este caso, un poquito más predecible. Buena Puntería es el título. En vista de que la comida estaba escaseando, últimamente había tenido que salir con mucha más continuidad. Imaginemos que no estamos viendo esto. Vamos a escuchar la fábula para notar un poco el trabajo del misterio, ¿no? Así como en La Pasión de Marco Gentile, no sabemos hasta el final que se trata de una colilla de cigarro. O sea, yo puse una ilustración que de alguna manera lo delata. En el caso de Gajes de la Conciencia, igualmente, aunque sabemos que estamos hablando de una mariposa, al final es que entendemos que los gajes de la conciencia es lo de la teoría del caos. Pero bueno, repito, en vista de que la comida estaba escaseando, últimamente había tenido que salir con mucha más continuidad. Su situación era crítica, mantener a su esposa y a sus 2 hijos era definitivamente un trabajo difícil y agotador, pero lo realizaba con mucho afán, aunque graciosamente tuviera que pasar hasta 15 veces al día por los mismos lugares. Después de todo eso era su trabajo y su responsabilidad. También sabía que corría peligro, ya que la zona por la cual vivía y por todo el recorrido que debía hacer constantemente, habían asesinado cruelmente a su padre, a 2 de sus hermanos y a un gran amigo, y deseaba con todo fervor que ni a él, ni a sus 2 hermanos, ni a su esposa, ni a sus 2 hijos les pasara lo mismo. Y por esta razón estaba haciendo planes de mudanza hacia un sitio más apartado y mucho menos peligroso. Pero lamentablemente él no sabía que ese era su día de morir. Y en el 7º viaje que hizo, un niño con muy buena puntería pero poca educación le asestó una fuerte pedrada en la cabeza
con una china en pleno vuelo y cayó muerto instantáneamente. Su familia nunca supo por qué desapareció para siempre. Así que la fábula al final, en la última línea, es que se entiende que está hablando, bueno, de un pajarito que iba volando y de un muchachito y le pegó un chinazo. Eso, bueno, la quería mostrar como para evidenciar pues que el momento histórico de la fábula es rico en versatilidad, en aportes al género para revitalizarlo. Un proceso que viene desde hace un siglo prácticamente. Tiene un siglo la fábula, después de que tuvo un siglo muerta, tiene un siglo reviviendo, que bueno, que yo creo que ya el siglo XXI, con estas últimas evidencias que presento, desde el hecho de que Monterroso reeditara sus fábulas en el año 2000, y bueno, y Goytisolo hiciera lo mismo también, unas fábulas que eran escritas en los años 60, las reedita para incorporar el elemento del teléfono celular, y bueno, y ya los trabajos posteriores demuestran pues que la fábula está ya totalmente inserta como un género importante dentro de la literatura contemporánea, por lo menos en la venezolana, que hay que prestarle atención, por lo menos en la latinoamericana, incluso para ampliar un poco el espectro, respetando mucho, por supuesto, el aporte de Augusto Monterroso, ¿no? Entonces, bueno, a las primeras características de la fábula clásica, como vimos, la brevedad, la humanización, la planitud del personaje, la unidad de acción, una planitud que va a empezar a adquirir complejidad, ¿no? Como hemos visto. La unidad de acción, la moraleja o cosmovisión, que cada vez se va haciendo más incierta. A esas características la fábula moderna instaura lo versificable del género, ¿no? Recordemos cuando leíamos a Vaquero Goyanes, que él decía que bueno, la fábula se distingue de los demás géneros narrativos breves porque puede ser escrita en verso. Eso es lo que la distingue, ¿no? Tema interesante. El humor cada vez más enmarcado en la fábula actualmente. La ironía, el cinismo y el sarcasmo son características ineludibles en la fábula contemporánea, y bueno, la complejización de la prosa y de la fábula como tal, como género, es muy importante para nosotros. A eso la fábula contemporánea, por lo menos en Venezuela, estudiando casos como el de Cliston Ross, estadounidense pero que publica su libro de fábulas, es acá con la editorial Casa Tomada. Josu Landa, que publica su libro en México, pero él es venezolano. De hecho, él publicó un libro a manera de entrevista muy recientemente con el editor venezolano Julio Bolívar, un libro muy interesante titulado Otra Venezuela, un libro más bien filosófico político. Pero bueno, siendo venezolano, publica su libro en México. Marco Gentile, de ascendencia italiana, pero publica su libro desde acá en Venezuela. Entonces, bueno, hay un momento interesante para la fábula como género acá en Venezuela, en donde el título lúdico es una característica importante que se aporta actualmente a la fábula, y el suspenso como un elemento importante, ya no tan, o sea, que va más allá de la estructura narrativa, que va incluso al recurso técnico general de la fábula como género literario. Estas son, pudiéramos decir entonces, las características definitivas de la fábula como la estamos conociendo hoy en día, no como la conocemos, sino como la estamos conociendo, porque estamos en pleno apogeo, en pleno resurgimiento. Ya la fábula acaba de levantarse de la camilla después de un largo proceso de recuperación, de volver a la vida, pues, digamos. Bueno, ese es el motivo de este taller, ese es el motivo por el cual
El año pasado se dio este taller de Fabulando con Aquiles, revalorizando pues este género literario y el aporte venezolano que se hace a este género sumamente importante. Y bueno, con esto terminamos nuestro taller. Fueron 6 sesiones con estos videos pregrabados de media hora cada uno, con estos chats en los que hemos debatido, compartido diferentes percepciones. Y bueno, debemos entonces asignar un último ejercicio para finalizar pues nuestro taller. El último ejercicio es, como se podrán imaginar, agregar estos 2 elementos: un título lúdico, un título que no sea tan explícito, pues, un título estéticamente trabajado a nuestra fábula, y además, por supuesto, tratar de ver cómo convertimos esta fábula en una fábula que maneje el elemento del suspenso dentro de su técnica narrativa. El suspenso no es más que la administración casi pichirre, bien cuentagotas de la información que recibe el lector para comprender exactamente qué es lo que se está narrando. El lector va comprendiendo situaciones, pero al final es que logra entender todo el problema planteado, todo el conflicto planteado. Entonces, bueno, con esta asignación de ejercicios terminamos nuestro taller. Espero los ejercicios vía correo. Lo repito: Isaac Zozobra, sin puntos ni comas ni nada, todo pegado, isaaczozobra@gmail.com. Y bueno, quedamos a la expectativa y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su participación.